Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a su nueva programación de El Diti Podcast. Esta ocasión, mi nombre es Gustavo Ibarra y en esta ocasión también nos acompaña Rafael Cordón y Luis Quilo. Hoy es una mañana casual, vamos a hablar de cripto como siempre, el ecosistema actual, qué está pasando en Latinoamérica este nuevo año. Estamos en principios de abril, ¿no? La primera semana de abril 2019. ¿En dónde está el mercado ahorita? ¿Qué está pasando? Acaba de haber una gran subida del Bitcoin. ¿Por qué? ¿Cuáles son las teorías? Siempre es una compra anónima, ¿no? En Sudamérica, ¿cómo está el cripto allá? El mercado del cripto, ¿cómo se compra Bitcoin bajo el agua? ¿Qué determina el precio? Por ahí Kilo trae noticias de cómo el precio varía en Sudamérica y en Europa. ¿Por qué? Si es un mercado global. Cuéntanos un poco, compañeros. Hola, chicos. Qué bueno reunirnos otra vez. Gracias por la presentación, Gus. Y un gusto estar acá compartiendo con Rafa también. Pareciera que todos vamos a 1000 por hora en nuestras metas personales, ¿no? Y sí, acabamos de regresar. Yo acabo de regresar de Sudamérica. Tuvimos la oportunidad de compartir con gente estuvimos compartiendo con gente de Colombia y Argentina, más que todo. Y muy interesante, ¿no? Porque nos damos cuenta de que lo que está pasando en nuestra burbujita acá en Guatemala es muy diferente a lo que está pasando incluso en Centroamérica o Suramérica. Podríamos también mencionar México. Y esto nos emociona mucho porque nos hace pensar en esa evolución del cripto. Y nos hemos dado cuenta que estamos evolucionando ya a blockchain, ¿no? Y es una etapa más madura, donde las comunidades son más maduras, están mucho más enfocados en la tecnología y en los casos de adopción, ¿no? En casos de uso real. Entonces, para mí es muy emocionante poder visitar estas comunidades y compartir con ellos viendo ya casos de adopción real. Entonces, súper motivados y bueno, a seguirle dando aquí en Guate y a ver qué más se puede hacer en Guate y a informarnos un poco. Tal vez vos nos contás un poco de lo que está pasando acá en Guate. Pues aquí en Guate, como decís, tal vez estamos un poquito, nosotros pues nuestro grupo vive como una pequeña burbuja en la que más es lo que escuchamos de noticias internacionales y lo que está pasando afuera que lo que está desarrollándose en Guatemala. Nosotros estamos desarrollando, pues nosotros seguimos trabajando y conociendo diferentes proyectos que quieren hacer cosas interesantes con blockchain, proyectos de registro de productos, por ejemplo, el caso de uso de hule, de transporte de hule, y cómo es el supply chain de hule. Entonces estamos viendo un par de proyectos en ese ámbito. Y pues la comunidad sigue creciendo, ¿verdad? Tuvimos un meetup hace una semana y estuvo muy bueno. Ahora pues lo que hemos visto es un poco más de involucramiento de personas que trabajan en el área legal. Entonces yo siento como que, bueno, específicamente en este país, las personas, los abogados están empezando a ver esto desde la perspectiva de cómo se le puede dar la caracterización a este dinero digital bajo el marco legal que existe. Entonces, ¿qué es cripto? Es un activo, es una moneda, es una divisa. ¿Qué es, verdad? Y cómo se puede transferir el cripto o los activos digitales a cambio de algún producto. Ahora hay cosas que están explorando como el concepto de una permuta. Eso es una cosa increíble que yo no había escuchado hasta que platiqué con un abogado. Y esto viene como de nuestra herencia maya, que al principio los mayas pues hacían trueque. Entonces hacían una transferencia de un objeto, ¿verdad? La propiedad de un objeto entre una persona y otra. Y entonces entre los contratos
que existen como en el Código de Comercio de Guatemala, existe el concepto de la permuta. Una permuta es una transferencia de propiedad de dos objetos en los que no hay dinero, no hay una transferencia de dinero. Entonces, pues eso puede ser una posibilidad de explorar para poder transferir activos digitales, porque como no están clasificados como dinero, porque entiendo que la clasificación de un dinero es que un país reconocido mundialmente tiene que haberlo emitido, digamos, el Banco Central de un país tiene que haber emitido el dinero para que eso sea como certificado que es un dinero que caiga bajo la definición de dinero o divisa. Pero este concepto de permuta pues puede ser algo interesante que se puede explorar para poder hacer transferencias de una persona a otra que también tengan su representación en el mundo legal, en el marco legal actual, ¿verdad? ¿Qué determina el valor de las cosas en la permuta? El acuerdo entre las partes. O sea, la percepción del valor. O sea, sí, si vos, digamos... que tu objeto equivale al que yo también te estoy dando de alguna manera, ¿no? Es como casi que sentimental. Digamos, me das tu compu y yo te doy mi moto. Y firmamos un contrato de permuta en el que vos me cedes propiedad de tu computadora y yo te cedo la propiedad de mi moto. Y está escrito ahí, las dos partes acordamos, firmado, notarizado, notariado, toda la cosa, ¿verdad? Todo lo del mundo legacy, legal, ¿verdad? Sí. O del mundo físico. Entonces, tal vez esa figura es algo que se puede explorar para hacer las transferencias de activos digitales, ¿verdad? Dependiendo de bajo qué definición se quiere abordar. Yo creo que sí está sucediendo un cambio interesante en Guatemala, en todos lados. Por ejemplo, tú dijiste que está habiendo una evolución del pensamiento de solo cripto a blockchain, como la importancia de blockchain. Creo que yo lo he reconocido en el último Meetup, por ejemplo, se habló de blockchain como simplemente una base de datos global y como que la gente agarró la onda. Puedo como guardar de manera inmutable datos, ¿no? Entonces, datos y además de manera anónima puedo transferir propiedad gracias a smart contracts. Entonces, y hubo preguntas muy interesantes respecto a, por ejemplo, esto del contrato de permuta, ¿no? Cómo transfiero el valor de una cosa. En primer lugar, cómo registro una cosa en el blockchain. Y creo que ya está habiendo un entendimiento, como una conexión del valor tangible del blockchain, como casos de uso reales también dijiste, ¿no? Porque ¿cómo puedo tomar un objeto y hacerle una representación oficial en una red descentralizada, ¿no? Con una capacidad de almacenamiento indestructible, en teoría. ¿Qué opinas? Completamente de acuerdo, porque mira, cuando estuvimos en el viaje a Sudamérica también compartimos con bastantes universidades, ¿sabes? Universidades del sector público y universidades privadas. Y fue maravilloso cuando la comunidad deja de ser un montón de nerds rebeldes como lo somos nosotros y nos empezamos a relacionar con los abogados, con los economistas, con la gente de mercadeo, con todas estas áreas profesionales que en realidad la comunidad cripto nunca estuvo en contacto con ellas. Si vamos un poquito atrás en el tiempo y recordamos cómo se creaban estas comunidades criptos en los foros de internet y todo esto, pues la verdad es que éramos un montón de rebeldes. Y ahora pues ya se está dando esa etapa de madurez, donde es importante también dejar claro de que es una tecnología disruptiva, entonces nadie sabe el camino exacto al éxito, porque todos estamos experimentando con la tecnología. Y hay cosas buenas y malas. O sea, si vos te involucras en una tecnología disruptiva sin el conocimiento necesario, probablemente en lugar de convertirte en un emprendedor, te vas a convertir en una víctima de alguien más inteligente que vos. Entonces... O de la misma tecnología. O de la misma tecnología. Cambia y cambia. Porque cambia y cambia, se actualiza más rápido incluso de la cantidad de información que nosotros podemos procesar. Imagínate, hay miles de criptomonedas alrededor del mundo ya. Hay miles de casos de uso real de blockchain. Hay muchísimos países en Europa, en Asia.
en Sudamérica también, que ya están implementando las tecnologías en su sector público. Entonces, es mucha información. Y tenemos una responsabilidad, de educar a las personas. Y si esas personas no se educan, como te mencionaba, van a ser víctimas. Y ayer platicábamos de algo muy importante, que era un podcast de Laura Shin. Le vamos a hacer la publicidad. Es súper famosa de todas formas. Donde hablaba con un comisionado de la SEC, que la SEC es el ente regulatorio de Estados Unidos. Y era un podcast muy interesante, porque este comisionado menciona de que en Estados Unidos tienen estas reglas. Y si alguien se quiere involucrar en el mundo de la inversión de esto, tienen que seguir sus reglas sin importar qué. Entonces tienen que jugar by the book. Es la expresión que ella utiliza. Y a mí me parece eso interesante, porque yo creo que cuando la regulación viene, remueve todas esas personas que están fuera de esas reglas que ya están establecidas por años. Entonces, ayer le encontré yo un valor muy importante a la regulación, y creo que para Guatemala es muy importante tomar el líder en ese tipo de regulaciones. Nos podríamos convertir en líderes a nivel latinoamericano incluso. Establecimiento de regulaciones, claro, alrededor de nuevas tecnologías. Claro, porque después de las regulaciones viene la inversión. Vienen inversores serios que quieren invertir su dinero y obviamente tener ganancias de esas inversiones. Pero si es una inversión informal, sin regulación, obviamente estos inversores institucionales, o como se llamen, no se van a involucrar. Entonces la tecnología nunca va a despegar, ¿me entendés? Porque siempre nos vamos a quedar en este sería una idea magnífica. No sé si ustedes se acuerdan cuando salieron los smartphones en el 2007 tal vez, o 2008, y en el 2009 o 2010 todos queríamos crear una app. No sé si se acuerdan de eso, fue hace poco tiempo. El boom de las apps. El boom de las apps. Todos platicábamos entre nosotros y decíamos, imagínate una app que nos permita hacer tal cosa. Registrar baches, ¿no? Registrar los baches, y todo el mundo va a registrar un bache. Y probablemente si hubiéramos hace 10 años decidido tener la brillante idea de alquilar nuestras casas como hoteles, o de alquilar nuestros carros como taxis, o todas estas cosas, esas ideas ahora a este punto ya hubieran evolucionado. Entonces pasa lo mismo con blockchain. Si tenés una idea, es importante llevarla a ese caso de uso real. Sin embargo, necesitamos de las regulaciones. Pero pasó lo mismo con Uber, por ejemplo. O sea, se empezó a rentar un vehículo como taxi, y los taxis se enojaron. O sea, hubo una industria que se opuso al movimiento, ¿no? Y hasta después se reguló. O sea, creo que siempre es el ritmo natural. Es una rutina de la reforma legal. O sea, siempre sucede lo disruptivo y después lo reparan. O sea, eso es como la Constitución, son parches. Parches de lo que ya sucedió, ¿no? La tecnología siempre va adelante de los reguladores, pues por su naturaleza. No es porque los reguladores estén mal, sino que simplemente... sino que habría que regular en primer lugar. No puedes imaginarte qué es lo que habría que regular en el futuro. Claro. Pero sí, definitivamente yo creo que regulación es importante, y que encaje bajo este marco de cripto, ¿verdad? El marco de cripto en el sentido de como los principios fundamentales de que si no tenés mis private keys no me puedes quitar mi dinero, ¿verdad? Entonces, eso es como una de las cosas de los como principios de las personas que creemos en cripto, ¿verdad? Que yo tengo mi private key y ya no tengo un banco, sino que es como que tuviera el password de mi cuenta del banco, pero el password en sí es el que tiene el dinero. Y entonces el que no tiene el password no puede acceder al dinero, ¿verdad? Entonces, como una regulación en el mundo tradicional donde pueden removerle a alguien su propiedad, si rompe la ley, o si la adquirió de una forma no legal, cómo se puede aplicar eso en este nuevo mundo de las criptomonedas, ¿verdad? Uno de los protocolos que nosotros estamos trabajando es Simple Whitelist, que es una forma de crear un grupo de miembros que pueden participar en una economía o en un mercado, ¿verdad? Y también hay cierto poder que se le puede dar a uno o más usuarios para poder restringir quién participa, restringir y restringir el comportamiento, digamos,
administrar o manejar el comportamiento de los usuarios que pertenezcan en ese mercado. Entonces la parte regulatoria es interesante porque mucho de lo que hablan es esto de programmable compliance, como que cumplimiento programable. Básicamente las reglas del sistema se pueden automatizar en un smart contract. Por ejemplo, hay una regulación que para que una empresa se mantenga privada, esto es hablando de Estados Unidos, en Guatemala no estoy seguro si existe, porque están los mercados públicos como las bolsas, como Wall Street, ¿verdad? Nasdaq, New York Stock Exchange, ahí se cotizan las empresas en la bolsa pública. Para que una empresa se mantenga privada, digamos que no tenga que cotizar en bolsa, tiene que tener menos de, creo que 1,000 inversionistas o 500. Hay un número que no pueden sobrepasar. Si sobrepasan ese número, por las regulaciones, tienen que forzosamente salir a cotizar en bolsa. Entonces, actualmente, ¿cómo hacen para cumplir eso? Es difícil porque cada vez que, digamos que tenés 999 accionistas y uno de ellos quiere venderle a otra, digamos, tenés cada los 1,000 y uno de ellos quiere venderle a otra persona, tienen que ir a preguntar en la empresa si pueden hacerlo. La empresa contrata abogados y contadores para tratar de entender quiénes son los accionistas actuales. Hay un archivo o un documento que le llaman el cap table. El cap table es donde la empresa lleva el control de quiénes son los accionistas y cuánto dinero tienen. Entonces todo eso se tiene que hacer a mano para poderle autorizar a la persona vender sus acciones. Ahora, si lo vemos como que si fuera un security o una inversión en un smart contract, básicamente ese cumplimiento, esas reglas de que no puede pasar de 1,000 inversionistas, se automatizan, ¿verdad? Entonces la persona simplemente trata de hacer la transferencia y el sistema no lo deja porque automáticamente, digamos, la computadora global donde está corriendo esto valida, sí, ya llegaron al límite de accionistas, no se autoriza la transferencia. No tenés que gastar un montón en abogados y en personas que estén involucradas en el proceso. A una empresa le cuesta en promedio $4.2 millones al año estar en bolsa, cotizar en bolsa. Y el dinero que emiten, como que si fuera como su IPO, ¿verdad? 7% de eso les cuesta a ellos solo poder cotizar en bolsa. Entonces son costos enormes para las empresas, ¿verdad? Que no están al acceso de cualquier persona. Digamos, empresas, por ejemplo, en países como en Guatemala, no van a estar gastando $4.2 millones para poder cotizar en un mercado global. Es carísimo, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que esta tecnología también nos da la capacidad de, pues, democratizar esto y que sea accesible para cualquier persona de estos mercados globales de capital. A mí me emociona que ya estemos hablando de regulaciones porque ya es como un siguiente nivel y es la señal de que la tecnología está penetrando, ¿no? Tú hablaste del sector público, de que ya hay como exploraciones en el sector público. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, te voy a contar lo que tengo presente. Compartimos tiempo el año pasado, si no estoy mal, con gente en Córdoba, ¿sabes? En Córdoba, Argentina. Córdoba es la segunda ciudad más grande de Argentina, si no estoy mal. Similar a Shela acá, ¿sabes? Es ya una super ciudad. Y es conocida como la Docta por la cantidad de instituciones educativas que tiene y tiene también una gran cantidad de población joven, ¿sabes? Entonces hay demasiado emprendedurismo en la ciudad de Córdoba y tuvimos la oportunidad de conocer varias comunidades y a mí me llamó mucho un proyecto que tenía un amigo que se llama Ramiro, que el edificio tenía iluminación, ¿sabes? Iluminación exterior. Entonces, cuando tenían un proyecto con Internet de las Cosas ligado a blockchain también, que cuando todos los empleados de ese edificio concretaban una asignación, esa parte del edificio se ponía de un color. Y el objetivo era lograr que el color que el edificio estuviera completamente del color que se necesitaba, ¿no? Que todos los empleados estuvieran cumpliendo con sus asignaciones. Y eso pues es maravilloso porque tenés a todas las personas cooperando con un mismo objetivo y se pueden lograr mucho más fácil las metas, ¿no?
Otro caso en el sector público es que conocí, fue que estaban tratando de implementar tecnología blockchain en las rutas de los patrulleros. Porque se daban cuenta que el gasto de gasolina no tenía relación con las rutas que se estaban haciendo actualmente. O sea, yo estaba patrullando un sector y de repente me quedaba parqueado y con el carro encendido, y ahí se consumía la gasolina y me regresaba a la estación. Entonces querían rastrear por medio de esta base de datos global, como le llamamos ahora. Querían rastrear esas rutas para buscar rutas no solo más efectivas, sino maximizar el consumo de combustible. Entonces, en realidad hay muchísimos casos. Si vos te pones a pensar simplemente incluso en tu vida personal, ¿qué pasaría si fuéramos más transparentes y más inmutables? Podríamos mejorar muchas cosas en el corto plazo. Entonces, la tecnología está ahí, solo es cuestión de implementarla, ¿sabes? Pues el humano sí es inmutable, ¿no? O a ver, ponte a callar a alguien. Pues yo considero que el ser humano tiene muchas vulnerabilidades. El ser humano tiene muchas vulnerabilidades. Y en especial en la vida moderna que vivimos, ¿no? Donde toda nuestra información está en un teléfono. Probablemente vivimos en un ambiente donde no nos sentimos tan seguros sacando ese teléfono, esa computadora en la calle. Entonces, si te pones a pensar, a lo mejor y sí somos bastante vulnerables, pues. Compartimos nuestra información de tarjetas de crédito con cualquier página en internet. Compartimos cada vez que vamos a una garita, escaneamos nuestro DPI o nuestro DNI en cualquier lugar. Cada vez que entramos a un edificio damos nuestra información personal. O sea, somos bastante vulnerables. Yo considero que somos vulnerables. Sí. Si nos acercamos a un mundo de más transparencia, también me llama la atención los conceptos de volverse víctima. O sea, no ser víctima, y esto se combate con la educación, pero también se puede ser cómplice, ¿no? Yo creo que podemos empezar a hablar de como las jurisdicciones del blockchain, porque, por ejemplo, digamos en Guatemala, ¿no? Se establece una reforma, una regulación o una ley alrededor de esta tecnología, ¿no? Y tú crees que es así porque es una computadora global. Y de pronto vas a México y ya no aplica esa ley en esa jurisdicción. Y es el mismo blockchain, ¿sabes? Entonces, el Estado sigue siendo el Estado y el Estado va a determinar cuáles son las reglas del blockchain que aplican en su territorio, ¿no? Seguimos hablando de territorios finalmente y de una soberanía, de una ciudadanía que está sujeta a lo que dice la ley de ese lugar. El monopolio de la violencia, como dice Max Weber. Sí, y también la batalla entre centralizado y descentralizado. O sea, la ventaja de blockchain es que él te da a decidir dónde quieres participar, creo yo. Tú puedes decidir dónde quieres participar, dónde te sientes cómodo participando. Y si tú llegas a ese blockchain a querer cambiar las reglas, simplemente no vas a poder. La misma tecnología te va a expulsar y no te va a dejar participar. Entonces, tú puedes decidir dónde quieres participar. O sea, no hay el mejor blockchain, ¿me entiendes? No existe el mejor blockchain. Obviamente hay blockchains que están más desarrollados y llevan mucho tiempo invirtiéndoles muchos recursos con desarrolladores. Imagínate los mejores desarrolladores a nivel mundial trabajando en esos blockchains. Obviamente esos blockchains se pueden considerar mejores desde el punto de vista de desarrollo. Pero cada quien elige dónde quiere participar. Entonces yo creo que si lo que es bueno en Guatemala tal vez no es bueno en el resto de Latinoamérica, pues bueno, entonces te puedes ir al resto de Latinoamérica y ahí puedes buscar mejores oportunidades, porque esto es completamente global. Sí, pero imagínate el siguiente caso. Es un caso hipotético a la Platón, ¿no? El pasaporte. ¿Tú puedes decidir usar otro pasaporte para pasar por las aduanas? Por ejemplo, imagínate que el sistema aduanal a nivel global, el pasaporte, evoluciona hacia blockchain. Y se determina así por los diferentes países. Se acuerda que ese va a ser el blockchain del pasaporte. Si quieres viajar, no te puedes cambiar de blockchain. Y te tienes que atener a las reglas determinadas por el blockchain aduanal, por decirlo así, ¿no? Por los smart contracts de aduanas en el mundo. Ahí ya no tuviste opción y se volvió centralizado otra vez, ¿sabes? Es como una balanza ahí entre, o sea, la centralización
puede ser una red descentralizada porque se democratizó como la posibilidad de poner tu propio nodo y generar dinero de las transacciones. Ahí está descentralizado. Pero se vuelve centralizado porque sigue siendo el mismo poder que lo gobierna. La educación también tiene que llegar a los que instituyen las leyes. Y tiene que ser una educación como no es como de brainwash, pero tiene que existir el chip como de la liberación. Siguen siendo los mismos lados, la derecha y la izquierda, los liberales y los conservadores, ¿no? Hasta cuál es el lado liberal del blockchain o el lado conservador del blockchain. Cuánta transparencia, a qué está sujeto el ciudadano, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, se van a instituir reglas en los smart contracts que vas a tener que seguir porque participas en ese territorio, si no, vete a otro país, ¿no? Sí, yo creo que las ideologías están hechas para dividir a las personas realmente, ¿verdad? Que si uno es de derecha, izquierda, todo eso, realmente, igual que la tecnología, pues la tecnología son computadoras y programas y señales eléctricas, ¿verdad? No tiene ninguna ideología una computadora, ¿verdad? Pero la tecnología puede ser usada para bien o para mal, ¿verdad? Si vos ves, digamos, saliéndonos de blockchain, pero hablando como de inteligencia artificial, cómo podés hacer reconocimiento de patrones para detectar enfermedades. Eso es un uso excelente de la tecnología de inteligencia artificial, ¿verdad? Poder analizar imágenes de rayos X o de diferentes pruebas que se le hacen a las personas y en base a eso entrenar un algoritmo que puede predecir si alguien puede tener una enfermedad. Esos son avances médicos poderosísimos de la tecnología, pero inteligencia artificial también puede usarse para cosas negativas, ¿verdad? Como control de las personas, ¿verdad? Que vemos que algunos países ya están implementando controles, yo diría, súper invasivos dentro de la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y como decís, Gus, hay que asegurar que las personas que van a definir la regulación entienden qué es lo que hace la tecnología y entienden dónde se podría usar mal y dónde se podría usar bien, porque también nos podemos ir por un camino que, bueno, digamos nosotros nuestro grupito de criptoentusiastas, pues todo lo vemos como que wow, es la liberación de las personas y el dinero, finalmente eres libre de poder hacer lo que querrás con tu dinero, digamos, con tu valor, pero se puede utilizar de una forma muy terrible, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos como, bueno, también podría servir para darle identidad a personas que no tienen identidad. Eso es una cosa enorme, darle acceso a capital a personas que no tienen acceso a capital. Entonces, pues, es ese balance de poder tener una aproximación con las personas que van a escribir las reglas que ya vienen en el mundo físico del Estado. Esta nueva forma de cómo las personas interactuamos con blockchain y todas estas nuevas tecnologías para que sea beneficioso para la sociedad, ¿verdad? Ahora, si hay un tema ahí que me vino a la mente que es Bitcoin, por ejemplo. O sea, las reglas están escritas y hablando de transacciones de compraventa, por ejemplo. Imagínate que una jurisdicción o un estado determina las reglas de su moneda digital, ¿no? Que aplican en su territorio. Y de pronto llega un ciudadano y por no cumplir ciertos parámetros le es negado el acceso a esa moneda digital del país, ¿no? Que está en el blockchain y todo. Pero existe Bitcoin. Entonces dices, bueno, no puedo acceder al digital Quetzal, por ejemplo, pero puedo acceder al Bitcoin. Nadie me niega el Bitcoin. Nadie me detiene de descargar una wallet. Y lo interesante es que mientras haya personas que acepten Bitcoin, ya se pasaron por el arco del triunfo a la jurisdicción de cualquier lugar, ¿no? Ahí está la verdad, ahí sí está la verdad de descentralización. Por eso yo creo que nunca va a dejar de ser el primer lugar Bitcoin, porque siempre te lleva a pensar que esa cosa no tiene el gobierno, o sea, es como es poderosa, ¿no? Y eso, háblanos de lo que aprendiste sobre la determinación de los precios en... Sí, el precio. Hemos hablado mucho del precio ya y cada vez que seguimos hablando del precio me interesa menos, ¿sabes? Porque me doy... Bueno,
¿A cuánto estamos? ¿5,000? 5,000. Se dio su pump algo. esta semana. Sí, subió creo que 13 o 15% en 2 días, ¿no? Y se adjudica, como dijiste, a una compra grande de una sola persona. En teoría. En teoría. O entidad. Bueno, podrías traquear la transacción, ¿no? A ver si es cierto, alguien compró un buen de Bitcoin en una sola transacción. Algún gobierno. O varias. O algún gobierno. Boom. Uf, bueno, pero el punto es de que yo considero de que pensar en el precio solo nos hace desviarnos de realidad de los casos de uso real que nosotros podemos darle a la tecnología, porque te cuento que cuando estuvimos en Sudamérica nos dimos cuenta que el precio del Bitcoin era bastante diferente al precio que se manejaba al menos en intercambios en línea, ¿no? Ya ves que si tú puedes entrar a CoinMarketCap, por ejemplo, y darte cuenta de los diferentes intercambios alrededor del mundo, y puedes notar que hay una diferencia entre el precio de cada uno, ¿no? Pero es una diferencia mínima o considerada mínima. Pero cuando tú viajas a otros países y te das cuenta que hay gente que sigue creyendo en cómo nace la tecnología con la filosofía del peer-to-peer, y hay gente que sigue vendiendo de esta forma peer-to-peer, o sea, yo llego a tu tienda y te compro Bitcoin, y los precios eran relativamente diferentes, ¿no? Y O sea, podíamos... Hay submercados. Submercados, sí. De la misma moneda. Y siempre los han existido, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que a este punto, para el usuario regular que se está involucrando en la tecnología, el precio es muy importante, ¿no? Porque es tu punto de partida. Pero no debe de ser el objetivo final. O sea, yo creo que si entras a este punto pensando que te vas a volver millonario, creo que es muy complicado. Vas a tener que trabajar muchísimo. Y regresando al tema del Bitcoin y por qué Bitcoin es el número 1, pues es lo mismo que platicábamos, ¿no? Tiene a los mejores desarrolladores a nivel mundial trabajando en esa plataforma. Tienen otras tecnologías ya que están implementando sobre la blockchain de Bitcoin. Y bueno, pues eso es lo que hace a Bitcoin ser el número 1, ¿no? Entonces, si decías tú, si un país crea su propia moneda, paréntesis, Venezuela... entonces, ¿qué paso le das al resto de criptomonedas que ya existen, ¿no? Y que tú sabes, o que tú tienes esa palabra tan importante que es confianza, ¿no? Si tú confías en ese proyecto, en esa criptomoneda, entonces, bueno, ¿para qué voy a usar el Xcoin si puedo usar esta que yo confío plenamente en ella, ¿no? Y eso, como te mencionaba también anteriormente, depende de dónde queremos participar nosotros, ¿sí? Si tú me llevas a mí a un partido de fútbol, pues yo no voy a querer participar nunca porque no me gusta el fútbol, ¿no? Pero, hipotéticamente hablando. Pero sí, en conclusión eso es, ¿no? Vivimos en una sociedad donde pensamos que las reglas están establecidas. Entonces, cuando nos vamos a nuestra vida moderna, es importante recapitular un poco y darnos cuenta si la sociedad en la que estamos viviendo es en la sociedad que queremos realmente vivir. Y a mí me pasa cada vez que regreso a Guatemala, me doy cuenta que no es la sociedad en la que quiero vivir. Es violenta, nos hace falta educación, todos vamos a 1000 por hora en el tráfico queriendo llegar a un lugar que creo que ni sabemos hacia dónde vamos. Cada vez que vamos a algún lugar, si se dan cuenta el servicio al cliente, date cuenta del servicio al cliente, eso es muy importante. Cuando viajes, si vas a un restaurante o algo, ve cómo te reciben las personas, cómo... En Guatemala pareciera que todos están ya como que somos parte de la inteligencia artificial, ¿no? y creo que eso se puede cambiar, más ahora que entramos en periodo de elecciones políticas y vamos a tener muchas propuestas sobre la mesa. Creo que como población joven somos responsables de exigir ese cambio. Y yo en lo personal creo que el cambio se encuentra en la educación. Y si podemos ir mejorando la educación de nuestro país, creo que podemos tener cambios en salud, creo que podemos tener muy buenos cambios en nuestra economía. Y al final de cuentas, pues esos cambios deben de pasar, creo yo, en el corto plazo. Porque luego pasan 4 años y borrón y cuenta nueva y volvemos al mismo loop otra vez. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, ¿o no? No. ¿Cuánto nos queda?
Estamos súper a Estamos tiempo. bien. Y bueno, con lo que quiero cerrar o con lo que quiero terminar mi punto es de que la tecnología blockchain nos puede permitir ver este cambio en periodos de corto tiempo, ¿sabes? Usualmente cuando nosotros pensamos en cambiar al mundo, pensamos en el largo plazo, muy largo plazo. Pero la tecnología blockchain nos da esa oportunidad de ver cambios en corto tiempo. Y creo que cuando las entidades regulatorias y nuestros líderes de gobierno se empiecen a involucrar en este tipo de tecnologías, y no solo blockchain, pero tenés machine learning, tenés inteligencia artificial que mencionó Rafa, tenés big data, tenés todas estas tecnologías disruptivas al mismo tiempo. Y bueno, ¿qué queda? Que el gobierno se involucre y que le empiece a gustar la transparencia. ¿No? Hay varios temas que tocaste ahorita. Los submercados me interesa. La educación, la sociedad en la que uno le gustaría vivir. Y me gustaría aclarar que no es como... La sociedad no necesariamente es un país. O sea, el país es bonito, ¿no? La sociedad es a lo que ha derivado el comportamiento, o sea, como el desarrollo natural de ese grupo de seres humanos que conviven en un mismo territorio, ¿no? En una ciudad. Estas son las cosas que se pueden mejorar. El blockchain puede ayudar, la inteligencia artificial puede ayudar, pero también puede deteriorar, ¿no? De ahí la necesidad de las regulaciones. Las regulaciones, buenas regulaciones surgen a partir de buena educación, y es a donde quiero llegar. El podcast anterior hablamos de educación, vino el profe, de apellido Gramajo. Y hablábamos de educación, pero nos concentramos en la universidad, ¿no? Sin embargo, creo que antes de la educación, el problema que debemos solucionar antes que eso es la buena nutrición. No puedes tener buena educación si no tienes alumnos bien nutridos. Es como naturalmente el cerebro debe estar bien alimentado para poder absorber buena información. Y ahora, ¿cuál es la buena información? ¿Cuál es la educación? Como los programas de estudio que nos van a llevar a reparar los defectos que tienen nuestras sociedades actuales. Pues sí, mencionas lo de nutrición, ¿verdad? Es todo el tema de la ventana de los 1000 días. Desde que un bebé es concebido hasta que tiene 1000 días, después de haber nacido y todo eso, es una ventana de tiempo donde tiene que estar bien nutrido, donde si no está bien nutrido, eso va a tener un impacto en su capacidad de aprender por el resto de su vida, ya no se puede mejorar. Entonces, es una parte importantísima en Guatemala, ¿verdad? Otra cosa es la inclusión financiera. Casi 4 de 10 guatemaltecos no tienen una cuenta bancaria. No tienen cuenta bancaria casi 4 de cada 10 guatemaltecos. No en la sociedad en la que nosotros nos manejamos aquí en la ciudad y toda la cosa, pero en el resto del país es una cosa enorme, ¿verdad? Y hay países que sí han emitido dinero digital y lo han hecho de una forma positiva, porque básicamente le puedes dar acceso a una persona a almacenar su dinero digitalmente sin tener una cuenta bancaria. ¿Y esto le daría acceso a mejor nutrición, por ejemplo? O sea, dar mejor acceso al financiamiento o al capital, ¿te da acceso a mejor nutrición? Porque de todas maneras tienes que ganar ese dinero, ¿no? Sí. O sea, no es dinero gratis, no porque es una criptomoneda es gratis. O sea, tuvo que haber trabajo para ganarse mejor nutrición, ¿no? ¿Cómo podemos conectar esos puntos entre los beneficios que brindan las nuevas tecnologías y algo tan básico como el acceso a una buena alimentación desde los primeros 1000 días? Te lo voy a decir desde mi punto de vista explorador. Y lo que menciona Rafa es importante, ¿no? Porque la sociedad en la que nosotros convivimos es muy diferente a la realidad real del país, ¿no? Y, por ejemplo, en países desarrollados, cuando uno llega a la edad de 8 o 9 años, aprende a hablar el segundo idioma. Y cuando uno se gradúa del bachillerato, por así decirlo, o entra en su etapa universitaria, aprende el tercer idioma. En Guatemala te sorprendería la cantidad de gente que hay que aún habla únicamente lenguas mayas y que ni siquiera hablan idioma español. O sea, es sorprendente. Y la responsabilidad no está en nosotros en la tecnología, pero la responsabilidad está en el gobierno y en dar esas oportunidades a las personas. Y lo que yo pienso que es la pregunta es ¿dónde están esas oportunidades? ¿Qué oportunidades les está dando el gobierno a esas personas? En lo personal creo que cero.
ninguna oportunidad, porque si tenés la mala suerte de nacer en un lugar recógnito de Guatemala donde vivís en extrema pobreza y donde lo único que conoces es a tu comunidad de 10 personas o 15 personas más que viven en ese sector y el gobierno está a la par tuya excavando la mina que hay a la par tuya o sacándole todos los recursos naturales al río que está a la par tuya, tenés cero oportunidades, o sea, no puedes hacer nada, ¿me entendés? ¿Qué puede hacer esa persona? Nada. Entonces, no nos podemos ir tampoco a esos extremos porque la realidad es que esa gente está en muy malas condiciones, ¿me entendés? Habría que... El gobierno es el responsable de buscar las soluciones para esas personas, pero imagínate los niños que están naciendo en este preciso momento, independientemente de qué sociedad o comunidad sea en la que vivan. Imagínate si nuestro pensum educativo, no sé cómo se llame, de primaria, en escuelas públicas, decidiera incluir más cursos tecnológicos, donde se les pudiera enseñar a los niños lenguajes de programación básicos. Eso, desde ese momento en el que vos les estás enseñando un lenguaje de programación básico, le estás dando la oportunidad a ese niño a ponerse a competir con el resto del mundo. Y bueno, si ese niño sigue estudiando, le gusta, se sigue interesando por el lenguaje de programación y en 10 años vas a tener un experto en programación, ¿me entendés? O qué pasa si a esos niños, a esos bebés que están naciendo los motivas más a motivarse en carreras que no es lo normal en Guatemala estudiar. ¿Qué es normal en Guatemala hacer? Abogado, político, doctor, arquitecto, ingeniero, eso es lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si los motivaras a... ¿Qué pasaría si los motivaras a ser más artísticos, tal vez? O... Esa es mi alarma, por cierto. ¿Qué le pasaría si los motivaras a ser más artísticos? ¿O qué le pasaría si los motivaras a ser más tecnológicos? ¿O qué pasaría si los motivaras a dejar de ser lo que es normal en Guatemala hacer? Sí, a mí me gustaría mencionar un ejemplo. Nosotros el año pasado conocimos a Mick Hagen, que es el fundador de Mainframe, un proyecto de blockchain, y él nos contaba de su experiencia previa antes de empezar este startup, es como su tercer startup. Mencionó una vez que se fue a Europa en un proyecto para ayudar a los migrantes, a los refugiados, y descubrieron que había forma de darles trabajo a través de... Eran personas que habían llegado, digamos, como refugiados que no tenían identidad, y llegaron a este país donde estaban refugiados, y había encontrado una forma de darles trabajo a través de internet, haciendo tareas como identificar imágenes y cosas así, que eran tareas, digamos, de relativamente simples, pero pero era trabajo. Pero en ese momento no había forma de pagarles. No tenían cómo hacer para que empresas internacionales que estaban como crowdsourcing esta detección de imágenes, estas tareas pequeñas, simples, no tenían cómo pagarles a los refugiados porque no tenían identidad. Ahora yo creo que con cripto se puede resolver eso, porque puedes abrir una cuenta de un wallet y directamente estarles pagando a estas personas en dinero digital, ¿verdad? También hablando de dinero digital emitido por un gobierno, también las personas no necesariamente tendrían que tener una identidad registrada. Bueno, ahí dependerá de las reglas, pues, pero yo creo que se abren este tipo de oportunidades que pueden realmente ayudar a muchísimas personas que viven en condiciones muy difíciles relativo a lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Volvamos al tema de la mina y sigamos con el tema de la educación y la nutrición y cómo acceso al financiamiento. Ya sé dónde están las conexiones. Por ejemplo, hablemos de industria y hablemos de cómo el gobierno lleva esa industria a las comunidades. Para que exista una comunidad necesita haber trabajo, ¿no? Como que una razón por la que vivir ahí en ese pedazo de tierra, ¿no? Si la razón es una mina, porque son las bondades del territorio, y la mina ofrece empleo, ya tienes una primera cosa solucionada, ¿no? Con ese empleo te ganaste una moneda que determinó el territorio en el que estás viviendo, ¿no? El gobierno. Y después, ¿de qué me sirve ese dinero si no tengo nada que comprar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que comprar en una de estas comunidades hipotéticas que trabajan en minas? Pues tenemos acceso como a las tiendas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué venden en las tiendas? Pues papas, chatarra, panes, azúcares, bebidas azucaradas, cervezas, refrescos, ¿no? Medicamentos también, tiempo de aire de celular.
Bueno, sí, pero bueno. Venden de todo. Pero hablando de, por ejemplo, hablando de nutrición y decías que es la responsabilidad del gobierno, justamente ahí es donde quiero intervenir porque ya no tan solo es la responsabilidad del gobierno. En DT hablamos de permissionless innovation, ¿sabes? Entonces, si uno como emprendedor que viene de otra sociedad, que está reconociendo esas dificultades en otras comunidades, puede acceder a financiamiento para, yo qué sé, desarrollar una nueva fórmula nutritiva y llevarla a esas tiendas y convertirlo en un nuevo producto que se puede adquirir con el trabajo de la mina, ¿sabes? Ahí ya hiciste un cambio y no fue responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de cada uno de nosotros y creo que está buenísimo que gracias a este tipo de podcast surja información que nos inspire a hacer eso, ¿sabes? Como ya nos corresponde, ya cada quien es su propio gobierno, ¿sabes? Dentro de uno mismo existe un propio gobierno que es como la iniciativa, el emprendedurismo, el poder de llevar una nueva industria a un lugar. Claro. Y siempre, obviamente, consultando al poder superior, ¿no? Que es el Estado. Sí. Sí, yo diría que el Estado no es el responsable de darle el trabajo a las personas, pero sí es el responsable de crear el ambiente donde pueda haber emprendimiento que genere trabajo, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate que yo estaba leyendo un poco de cuál es el objetivo del gobierno, del Estado o de esa autoridad, ¿no? Y se resume a el bienestar del pueblo. O sea, ellos son responsables de darle bienestar al pueblo. Y por eso es que yo siempre los involucro. Por eso es que yo siempre los involucro y siempre los hago responsables, ¿sabes? Porque el poder es un concepto muy interesante y creo que cuando vos llegas a esas posiciones tan importantes en el gobierno o en el Estado, el poder juega un papel muy importante psicológicamente en todos esos líderes. Y obviamente los hace olvidar la realidad real de Guatemala. Y yo tampoco creo que el gobierno sea 100% corrupto, ¿sabes? Yo no creo que el gobierno sea 100% corrupto. Yo no creo que la política sea 100% sucia. Yo creo que hay gente que realmente quiere cumplir los objetivos de lo que dedicó su vida, ¿no? Y por eso es que motivo a estas personas y a estos líderes a hacer uso de la tecnología blockchain. Y regresamos a lo mismo, ¿no? Para que esos cambios pasen en corto plazo. Agarremos una comunidad en extrema pobreza, eduquemos a esas personas, llevémosles recursos, enseñémosles algo, veamos que pueden exportar. Guatemala es un país exportador, todo lo bueno que hacemos lo exportamos. Y dediquémosle tiempo a esa comunidad o lo que sea y veamos ese cambio en corto plazo. Si funciona, seguimos motivando al gobierno y seguimos presionando al gobierno, porque de nosotros es que tiene que venir esa responsabilidad de presionar al gobierno para encontrar el bienestar común. Pero si esperamos a que pasen 4 años y luego nos llenan otra vez los postes y las calles de plástico, que por cierto, le quiero dar mi más sentido pésame a todas las personas que no han estado usando pajillas por estos últimos meses, porque ahora con tanto plástico que va a haber en la calle de los políticos, seguramente ahí se fue todo lo que habían reciclado. Todo lo que se ahorraron de pajilla. Todo lo que se ahorraron en pajillas, ahora los políticos lo llenaron en las calles. Pero nos gusta hablar de cosas que nos gustan, ¿sabes? Y lo que no nos gusta no lo tocamos. Entonces, obviamente no tocamos la nutrición, no tocamos la salud, no tocamos la educación, no tocamos la violencia, no tocamos la cantidad de gente que emigra de Guatemala y la cantidad de gente que viene también a Guatemala. Eso, el tema de los inmigrantes no lo tocamos porque no nos gusta. Hay muchas cosas que no nos gusta, ¿sabes? Y yo creo que esas cosas son las que son importantes tocar y resolverlas. Y si las podemos resolver en el corto plazo, podemos empezar a ver resultados en Guatemala. Cuando tocabas el tema educativo, nítido, qué bueno. Pero ¿y a quién está llegando esa educación, ¿sabes? ¿A 5, a 10 personas o a miles de personas? O sea, pongámonos a pensar en eso y tratemos de crear contenido nosotros, que considero yo que tenemos ya un buen tiempo hablando de esto. Tratemos de crear contenido. O sea, los podcasts son excelentes, nuestros amigos de Dinero Libre están grabando también, DT también sigue grabando, tenemos a nuestros amigos en Chimal, a nuestros amigos en Shela, tenemos amigos en todo el país. Entonces creemos contenido
creemos contenido y ese contenido pues subámoslo a una plataforma, subámoslo a YouTube, subámoslo a Facebook, subámoslo a Instagram, a donde sea. Y empecemos nosotros también a buscar esos cambios en corto plazo, pues. Y por ahí vamos a lograr inspirar a alguien. ¿No? Empezando a inspirarnos por uno mismo. Sí, gracias a Infinita por apoyarnos con el podcast. Claro, súper inspirador. Y como conclusión, estamos en una época en donde las iniciativas vienen de uno mismo, ¿sabes? Y tenemos acceso a financiamiento. Si tenemos el espíritu emprendedor, hagamos innovaciones que mejoren a las sociedades y dejemos de solo quejarnos de los problemas y empecemos a solucionarlos, ¿no? Y bueno, excelente. Solo anuncio, vamos a tener meetup de blockchain en Collab en Chimaltenango este jueves. Si alguien quiere llegar, invitados. Súper. Y para los que no sepan qué es un meetup, pues los meetups son eventos súper interesantes que se organizan alrededor del mundo, de hecho, y usualmente se presenta algún contenido y luego se comparte con los participantes y se resuelven preguntas, se dan muchos recursos, es un tema súper interesante, así que no precisamente tienen que participar personas que conozcan del contenido, pero también se le hace la invitación a personas que quieran empezar a aprender de estas tecnologías. Son eventos gratuitos y se invita a cualquier persona. Entonces hay mucho trabajo detrás del telón, hay mucho trabajo, así que yo creo que una de las mejores recompensas es cuando ves el lugar lleno. Y estas meetups, pues DT las ha estado organizando en Guatemala, yo he estado organizando meetups afuera del país también, y también próximamente vamos a andar por México. Y también hay algunos planes de Sudamérica otra vez, así que, y Guatemala también están organizando un evento muy bonito acá en Guatemala, y pues ahí van a haber muchos eventos de tecnología, así que invitadísimos todos, y sigan en las redes sociales a DT Y a Radio Infinita en Spotify y todos sus medios de distribución. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.